Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Está en línea Alcides Saure. Alcides es miembro de Federación Argentina, Federación Agraria Argentina, por supuesto, director de la misma y también como responsable de la zona 11, de la delegación de la zona 11 de Federación Agraria Argentina. Obviamente Alcides es un hombre joven, comprometido con el quehacer cooperativo y por supuesto también productor agropecuario. Le damos la bienvenida a Alcides y lo saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Ricardo, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes y muchas gracias por lo de joven. Bueno, al lado mío sos joven. No sé si eso te sirve o no te sirve. ¿Cómo no? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en primera instancia, como el sudoeste bonaerense, perdón, tiene un principio, ese principio es justamente la zona de ustedes, ¿no? Donde ya ha pasado la cosecha, entonces me gustaría que me cuentes un poco cómo fueron los resultados allí en Strueder y la zona. Sí, bueno, en principio, a ver, la cosecha está terminando, ya la mayor parte está recolectado, con resultado positivo, Ricardo, principalmente lo que es Partido Patagones. Partido Patagones ha habido buenos rindes a muy buenos, ya escalando un poquito más al norte, como quien dice Partido Villarino, se nota mucho más ya lo que es daño de heladas, si bien los trigos venían bien, pero bueno, las heladas esas tardías hicieron bastante daño, y después bueno, ha habido, digamos, en el resto del sudoeste bonaerense, ha habido de todo, ha habido rindes buenos, en partes daños de helada, pero en general ha sido buena la cosecha. Y bueno, hay una parte todavía que queda recolectar, falta recolectar, está en plena cosecha. Bien. En una parte del sudoeste, pero sí, en nuestra zona ha sido positiva. Lamentablemente había muy poco sembrado, esto ya lo veníamos hablando en el transcurso del año, la escala de siembra había sido muy baja, pero bueno, lo poco que se sembró se recolectó y con buenos rindes. Y la cuestión de haberse sembrado poco, ¿a qué se debió puntualmente? A ver, se debe principalmente, Ricardo, a la situación en la cual quedaron los pequeños y medianos productores después de la sequía y de las políticas del kirchnerismo. Quedaron en una situación muy compleja, y eso no se recompone de la noche a la mañana. Esto es así, si bien este gobierno al inicio de su mandato toma medidas con respecto a la quita de retenciones y demás, pero esto no soluciona el problema de fondo. Acá hay un problema estructural muy grande, secuelas muy contundentes que han quedado de la sequía y de la mala política, que esto lleva años recomponer. Y lleva años siempre y cuando haya políticas que apunten hacia el sector y hacia el pequeño y mediano productor en lo que es financiamiento y demás. Eso hoy por hoy tampoco está y bueno, se sigue notando. Yo creo que esta próxima campaña de trigo, si bien ahí tenemos una diferencia con el ministro Sarkis, dice que va en escala la siembra de trigo, pero bueno, en el sudoeste bonaerense no. Yo creo que se va a seguir manteniendo por estas razones. Alcides, por ahí, las toneladas van a ser más, ¿por qué? Porque tuvimos la suerte de que el clima medianamente acompañó y lo que se sembró produjo mayor cantidad en kilos por hectárea. ¿Qué promedio más o menos se estima de lo ahí en Strueder puntualmente? En la zona nuestra, a partir de Patagones, los promedios fueron de 1.500 a 1.800 kilos, con picos de hasta 3.000 kilos. La verdad que esto muy pocas veces visto. Eso sí. Aclarémosle a la gente, porque acá, cuando hablamos de Pringles, de estos rindes, los consideramos bajos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el promedio histórico de esa zona? El promedio histórico de la zona es de 1.200 kilos, claro, Ricardo. Claro, por eso quiero hacer esta aclaración para los que nos están escuchando, que realmente cuando hablamos de 1.500, 1.800, para la zona de ustedes es un rinde muy muy importante, ¿no? Es muy bueno, es muy buen rinde. Y bueno, dentro de todo, calidades bastante buenas. Se dio porque, bueno, no llovió sobre la cosecha, o sea que los trigos salieron con buena calidad dentro de todo.
Una pregunta para también establecer un parámetro de alguna manera. Respecto de lo que se hacía tradicionalmente en épocas de normales a buenas en la región, ¿cuál era el área sembrada en hectáreas en aquellos años y cuál fue la última? Mire, a ver, acá hasta el 2004, que eran años medianamente normales, a bueno, en el partido de Patagonia se llegaba a sembrar hasta 130, 140.000 hectáreas. Estamos hablando de un distrito de 1.350.000 hectáreas. Bien. Hoy, en la actualidad, se están sembrando 35, 40, 50.000 hectáreas. Ah, bueno, es muy grande la caída. La caída es enorme, es enorme. Usted atraviesa el partido de Patagonia y para cuando ve un lote de trigo, cruza muchísimo campo en estado natural. Es lamentable todo eso, pero no solamente en el partido de Patagonia, esto pasa en Villarino, pasa en la mayor parte del sudeste bonaerense, Ricardo. Alcides, esta situación implica un desarraigo fuerte, porque la gente que se quedó, mucha gente en el campo, ¿o hubo un desarraigo grande? No, hubo un desarraigo enorme. Usted, mire, y por ahí enfocando hacia otra cuestión que está preocupando y mucho. Fíjese lo que está sucediendo con el tema de los incendios. El tema de los incendios es producto de la cantidad de hectáreas que hay, que no hay gente en los campos. No hay gente en los campos. Usted atraviesa toda una región y ¿sabe quién cuida el campo? Un candado 606 grandote con una casa y una tranquera. Ese es el encargado del campo. O sea, esto es producto de la pésima política que nos tocó vivir, de la sequía, digamos, una situación que fue llevando a producir un desarraigo enorme. Antes en los campos había gente, en los campos había movimiento, se mantenían los alambres limpios, que cuando hay gente es otra cosa. El desarraigo que hay en los campos y en la región es mucho, y yo creo que ojalá nuestros hijos, con todo un acompañamiento climático y político, puedan ver la zona como la vimos hace 15, 20 años atrás. Qué lamentable todo esto, Alcides, ¿no? Es lamentable, la verdad que sí. Esto es lamentable y esto se nota, no solamente se nota en la economía de los productores, se nota en la economía de los pueblos del interior. Sí, me imagino el impacto que representa el tema de sembrar un 30% de lo que se sembraba antes, ¿no? Tal cual. Usted, años atrás, en esta época, los pueblos estos era una fiesta. Usted atravesaba el pueblo y, digamos, en línea hacia las plantas cerealeras, había cuadras y cuadras de camiones para descargar. Hoy la cosecha pasa desapercibida. Sí, son 2 o 3 días más o menos y después el resto es... Sí, como mucho una semana a pleno, pero no se nota. Antes los comercios trabajaban, los talleres mecánicos, gomería, era todo un acontecimiento. Hoy la verdad que la cosecha de trigo pasa siendo que es el monocultivo de toda la región. Claro, porque encima ustedes tienen ese problema, que ahí la gruesa no es sustentable para nada. No existe, acá no existe directamente la gruesa, el factor climático no nos permite hacer ese tipo de cultivo, entonces acá pasa la cosecha de trigo, se terminó el movimiento con respecto a lo que es agricultura, y bueno, todo esto va impactando año tras año. De hecho, se ha ido muchísima gente que antes se dedicaba a todo esto, que eran tractoristas, se dedicaban a la cosecha, ¿me entiende? Toda esa gente ha emigrado, y hoy también tenemos gravísimos problemas con respecto a lo que es personal de trabajo, responsabilidad también del gobierno anterior, ha ido inculcando una cultura de la falta de compromiso, de la falta de... hay 2 generaciones /3 que no conocen lo que es trabajar, es así. Lo han ido sosteniendo con planes y demás, si bien estoy totalmente de acuerdo que a la gente que necesita hay que ayudarla, pero me parece que también hay que ir inculcando que no sea el compromiso, lo que es que no sea una práctica permanente, ¿no? que sea coyuntural, por supuesto. Tal cual, como para salir de la situación, pero después automáticamente me parece que... Alcides, cuando se dan estos fenómenos de deserción de los productores, de desarraigo, en otras zonas se da, no sé si será así igual el fenómeno, que aparecen inversores comprando por un valor prácticamente de remate las tierras. ¿Ha ocurrido eso en la zona? Sí. Hoy, si bien hoy se ha frenado un poquito eso,
¿Por qué? Porque, digamos, ese proceso que usted acaba de describir ocurrió hace 3, 4, 5 años atrás de manera contundente. Entonces hoy, ¿se acuerda ya cuando la sequía nos castigaba de manera increíble? Sí, bueno, sí, ahí sí. ocurrió ese proceso, se concentraron muchísimo las tierras, y bueno, hoy se frenó un poco, pero a ver, quiero dejar algo muy claro. Si bien reconocemos las actitudes de este gobierno, muy dialoguista, pero realmente no tenemos soluciones hoy por hoy, faltan decisiones políticas para solucionar los problemas de fondo que tenemos los pequeños y medianos productores, que lamentablemente, si el clima no nos sigue acompañando, esto se puede seguir profundizando, Ricardo, Acá Sí, hoy sí, por no, hoy, muchos pequeños y medianos productores está todavía en pie porque, gracias a Dios, el clima nos ha venido acompañando. El que más, el que menos puede sostener un poquito de hacienda, o ha sembrado un poquito y cosechó, entonces, pero los números hoy por hoy son muy finos. Usted fíjese que los costos de siembra son cada vez más altos y el trigo hoy está en 2.200, 2.300 pesos, un trigo condición cámara, el número es finísimo. En lo que es ganadería también los números han dejado de ser muy buenos, hoy son regulares. Entonces esto, a ver, nos venimos sosteniendo gracias al clima, porque en cuestiones de políticas hacia el sector, hoy por hoy están faltando, para el pequeño y medio productor, El productor ya de una escala importante soporta todas las situaciones, habido por haber, si bien la sufre también, pero tiene espalda como para aguantar, ¿me entiende? Ahora el pequeño y medio no, lamentablemente año tras año, y ni que hablar aquel que hoy por hoy tiene la desgracia que se le queme el campo, como ha sucedido y mucho en varios distritos, Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, ha habido desastres con el tema de los fuegos. Yo conozco productores acá que se le ha quemado 180 vacas a un productor. Chicos jóvenes que estaban creciendo, les faltó el padre hace unos años atrás, habían quedado muy mal económicamente y laburando con un esfuerzo enorme. Esto en la zona de Meridiano Quinto, acá ya pertenece a Río Negro, se le quemaron 180 madres. ¿Te imaginas? A esa gente, a esos pibes, lo sacó del sistema. Claro, un golpe letal, por supuesto. Lo sacó del sistema, lamentablemente. Esto es catastrófico. Y así sucede con cualquier, digamos, cuando el clima o una situación adversa como esta, que es el fuego, te pega un golpe de estas características, te saca el sistema automáticamente. Porque hoy no hay ninguna política que te respalde de urgencia cuando tenés un caso así. Alcides, la fertilidad de los suelos, cuando la asistencia, digamos, de lluvia es la adecuada, ¿responde? Sí, acá tenemos la suerte de que sí, Ricardo, los suelos, tenemos tierras muy fértiles, y le digo más, para que los oyentes tengan un ejemplo. Estos rindes que yo le acabo de mencionar hace un instante, en su mayoría son casi sin fertilizantes, Claro, son claro. Sí, acá sí, se sí, por trabaja supuesto. convencional la mayor parte, y son producto de la fertilidad del suelo y de la lluvia. Nada más. ¿No se han intentado la instalación de riego? Qué buen tema tocó. Mire, acá tenemos un proyecto de regadío. A ver, hay una zona de riego de aproximadamente 60.000 hectáreas, que es entre Villalonga, la localidad de Praderes. Eso es con el Pedro Río Negro. Duro. Eso es con el Río Negro. Río Colorado. Ah, Río Colorado, perdón. Río Colorado, claro. Hay un área de riego desde hace muchísimos años que eso se riega con caudal del Río Colorado. Acá tenemos un proyecto de regadío que tiene más de 100 años, que es con agua del Río Negro, excelente calidad de agua, es agua pura de deshielo, pero bueno, vive de cajón en cajón. Hasta ahora ningún gobierno se tomó el trabajo de realmente hacer un estudio de perfectibilidad y demás como para que avanzar en el tema. Eso a ustedes le cambiaría la vida, obviamente. Nos cambia rotundamente la vida a toda una región, Ricardo, porque se imagina estos suelos con este margen de lluvia, se imagina lo que serían regados con agua de hielo como es la del Río Negro. Realmente sería incalculable lo que se podría llegar a pasar a producir en toda esta región. ¿Y incalculable. hay proyectos concretos sobre este tema? Mira, ahora se ha empezado a trabajar, digamos, un poquito más serio el tema, se empezó a analizar.
A ver, acá está discusión muy grande que se tienen que juntar gobernadores de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro para realmente determinar qué canon le toca de riego, qué caudal de agua podría estar consumiendo cada provincia. Ese es el punto principal del proyecto de regadío. En base a eso, empezar a analizar los proyectos que están sobre la mesa para ver cuál es el más viable para llevar adelante. Pero sí, hoy se está en estudio, digamos, esto se le hizo llegar a la gobernadora María Eugenia Vidal y bueno, y a dirigentes de la provincia, del Ministerio de Agricultura de la provincia, donde se está estudiando o está, digamos, en camino esa reunión de los 3 gobernadores para sacar en conclusión cuál es el caudal que le toca a cada provincia y en base a eso empezar a trabajar firmemente en algún proyecto. Claro, fíjate qué importante sería, porque uno habla, y lo que vos planteabas, ¿no? Tenemos como aliado el clima, pero supuestamente en algún momento va a venir la sequía de vuelta. Ampliar el horizonte, aunque sea una cantidad de años determinada, con la posibilidad de un riego, es ampliar la esperanza de la gente y es empezar a pensar con un criterio totalmente distinto, ¿no? Tal cual. Acá llevar adelante un proyecto de regadío sería, en definitiva, la solución total para toda esta región. Es así, donde uno puede... sin ir muy lejos, nosotros, mire, Strueder de Villalonga está a 28-30 kilómetros. Acá, por entre medio de los campos, desde Strueder a 15 kilómetros ya pasa el área de riego de Villalonga, por Río Colorado. Usted va a esa zona y ya hay un panorama totalmente diferente, Ricardo. Sí, me imagino, claro. Se siembran girasoles de semillas, se siembran maíz de semillas, cebolla, ya hay otro... digamos, otra posibilidad de cultivo que ha hecho de que esa zona se mantenga y haya crecido notablemente. Los productores, los años de sequía, digamos, todo ese área de riego la pasó sin darse cuenta prácticamente. Donde a 15 kilómetros se nos estaban muriendo las vacas amontonadas. Claro, o la teníamos que vender a 300 pesos. Claro, ese es el tema crucial. Bueno, yo espero que esto se pueda, digamos, lo que hay que hacer es ponerse esto como el objetivo fundamental, ¿no? Y no cejar en esto porque da la impresión de que esta gobernadora y el gobierno en general de la nación a estos objetivos no le tienen mucho miedo, ¿no? Es decir, a los grandes objetivos, el Plan Belgrano, es decir, yo sé que por ahora son promesas y en alguna medida algunas se están empezando a desarrollar, pero al menos que si cambia el signo político, pero estas obras están ya encausadas, nadie va a volver a poderlas mandar para atrás, ¿no? Entonces, lo importante es que se dé el puntapié inicial para todo esto, ¿no? Tal cual. Yo creo de que sí, que a ver, por parte de la gobernadora le ha dado muchísima importancia a todo esto, al proyecto de regadío, y bueno, ojalá, si bien son proyectos que no se pueden realizar o llevar adelante de la noche a la mañana, pero bueno, darle el puntapié inicial sería fundamental, como usted dice, más allá de que a futuro cambie, digamos, del panorama político, pero por lo menos que se le dé inicio a todo esto, que es la solución para toda una región. No, pero como además, también, hoy estamos hablando de Strueder, o de la zona, o estamos hablando del sudoeste bonaerense. Pero realmente, si queremos hablar en serio, Alcides, del país, habrá que pensar que los próximos gobiernos no se coloquen en esta impronta de que todo lo que hizo el anterior no sirve, vamos a hacer todo nuevo y dejar todo en la mitad del camino, ¿no? Es el borrón y cuenta nueva. Claro, la verdad que es esto yo creo que si hace carne uno piensa en una generación distinta de políticos que se viene, ¿no? Por lo menos algo en el horizonte se avisora. Ojalá se pueda plasmar en la realidad. Pero bueno, por lo menos ya que estamos hacia los fines de año y uno se pone un poco nostálgico de lo que pasó y tal vez un poco futurista de lo que viene, hagamos voto para que esto sea posible, Alcides. Ojalá de que sea así, Ricardo, ya sea llevar adelante. Yo creo que sí, tengo grandes esperanzas de que si bien hoy por hoy todavía falta mucho para el sector agropecuario, principalmente para el pequeño y mediano, pero sí tenemos grandes esperanzas de que esto de a poco se va a ir encarrilando, como decimos comúnmente. Y no solamente llevar adelante el proyecto de regadío, como el que acabamos de mencionar, sino también poner en funcionamiento una ley de desarrollo del sudoeste bonaerense, que cuántas veces venimos
escuchando promesas y hasta el momento no se ha llevado y nada. la ley está, lo que pasa que lo que hay que hacer es materializarla, y no se ponen de acuerdo, en fin. Y que eso también hay gran urgencia, Ricardo, porque, a ver, recordemos, estamos dentro de una región marginal para producir, y nos están tratando de la misma manera, impositivamente, quiero decir, nos están tratando de la misma manera que la zona núcleo. Entonces esto, cuando surgen inconvenientes climáticos y demás, va haciendo de que muchos productores vayan desapareciendo, porque es asfixiante la carga impositiva cuando realmente acá producimos 1.200 kilos de trigo y no 4.000 como en la zona núcleo. Claro, tenemos una vaca cada 10 hectáreas y no una vaca por hectárea. Entonces todas estas cosas hacen de que de a poquito lo vaya asfixiando al pequeño y mediano productor. En esto necesitamos es descabellado que ustedes no tengan un tratamiento distinto en cuanto al panorama impositivo, ¿no? Es una cosa arrancada de los pelos, propia de una Argentina injusta, que desordenada, que nunca se fijó puntualmente en las zonas, ¿no? Te hago una última pregunta, Alcides. Pasó un año, ¿cómo podrías definir la relación Federación Argentina, Agraria Argentina y Gobierno en el tiempo transcurrido? A ver, yo que valoramos muchísimo en este año, o desde el inicio del gobierno, la herramienta que se ha puesto en funcionamiento, que es el diálogo. Eso realmente es muy valioso. Valoramos también las decisiones políticas de haber sacado la retención al trigo, girasol, el sistema de comercialización se ha normalizado bastante, pero también reclamamos de que hay decisiones políticas que se están demorando en tomarlas, y que hacen a lo que acabamos de hablar, en reconocer realmente al pequeño y mediano productor, ya sea a la hora de financiamientos, a la hora de los tratamientos de la parte impositiva y demás, que eso me parece que hay gran urgencia de que se tome, y esperamos de que en el principio del 2017 se empiece a encauzar todo esto, porque si no, no se la viene pasando bien, el pequeño y mediano productor no está bien hoy. No, seguro. El gobierno ha tenido... No quiero tomar la defensa del gobierno, simplemente digo, ha tenido un trabajo enorme en la normalización de todas las irregularidades que encontró. Esperemos que el 2017 le dé el plafón necesario para empezar a desarrollar, ¿no? También estamos muy conscientes, Ricardo, de que la transición no es sencilla. A ver, dejaron un país en llama, la gente que se fue. Dejaron un país completamente vacío, donde había corrupción en cada puerta que abrieran, había corrupción. Entonces, reacomodar todo esto lleva muchísimo tiempo. Yo creo que en lo que va del año no se ha terminado de acomodar todo esto, y bueno, iba a llevar mucho tiempo encarrilar todo esto. Pero bueno, hay cosas que por ahí no se solucionan solamente con plata, sino con decisión política. No, por supuesto. Una decisión política que para una región puede ser de altísimo impacto. Sí, entonces por ahí reclamamos, pero a ver, el reclamo y la crítica que hacemos es netamente constructiva. Nosotros de hecho hemos tenido algunas reuniones donde hemos charlado cara a cara, que eso valoramos muchísimo y lo vamos a valorar siempre, porque es realmente lo que venimos reclamando desde el sector, el que nos permitan sentarnos de una mesa y poder charlar como corresponde, y decir las cosas en las cuales estamos de acuerdo y en las cuales no, pero con una mirada netamente constructiva. Es así. Alcides, te mando un abrazo y te deseo lo mejor para vos y tu familia, y muchas gracias por atendernos como siempre lo haces cuando lo requerimos. No, por favor, Ricardo, gracias a ustedes por llamar, y bueno, un saludo grande a toda la gente de Peringue y de esa región, y un feliz 2017. Gracias. Pasó por Despertando en la Ciudad Alcides Aure, dirigente de Federación Agraria Argentina, miembro del directorio de esa entidad.